Bien, vamos a dar algunas pautas para hacer los documentos que me tienen que entregar. Primero, normalmente existen en un documento gráficos y tablas. Las tablas tienen que tener una numeración, ¿no? Normalmente la persona que va a juntar el documento es la persona que va a poner la numeración a las tablas, ¿no? El formato que debido al espacio estoy siguiendo últimamente es este, ¿no? Por ejemplo, se le pone tabla 76 punto, satisfacción. Entonces acá, este título, por ejemplo, en letra normal, no tiene por qué estar en cursiva, ¿ya? Y esta sería la forma de ponerle el título a una tabla. No les voy a negar que existen, ¿no?, otras tratativas de norma APA en la que ponen la fuente, el título de la tabla en letra cursiva. Nosotros vamos a tomar el estilo APA simple, ¿no?, en el que la letra y todo está en letra normal sin cursiva. La distinción entre un título de tabla y un título de fuente normalmente es que la fuente no va con negrilla, va así: fuente, elaboración propia 2022. Este formato me han aceptado como APA, ¿no? Sé que existe la otra APA, que es súper estricta, que cursivas, que sangrías, que se podría aplicar, ¿ya? Pero que no es necesariamente obligatorio, ¿no? Entonces, por eso nos vamos a ir nosotros en nuestro informe a lo más simple posible. Ahora, puede ser que nos nieguen y nos obliguen a poner una APA estricta. Bueno, lo vamos a hacer. Hasta el momento no me ha pasado. Y hasta el momento he podido introducir documentos, ¿ya? ¿Y por qué estoy haciendo esto? Por favor, les ruego no colocar el título dentro del gráfico, ¿no? Porque acuérdense que este documento y cualquier documento debe tener un índice, ¿no? Entonces, como tiene que tener un índice, yo voy a tener que poner el título del gráfico acá. Voy a hacer un control Z acá. Para ver este gráfico que he olvidado copiar, debo copiar su título. Algo que quisiera que todos coincidamos es que los títulos empiezan con mayúscula, y salvo que sean las palabras claves del documento o instituciones claves, por ejemplo, Universidad del Valle, por ejemplo, si estamos haciendo rediseño de la carrera de LAE, entonces rediseño de LAE debe estar con mayúscula, ¿no? Esas se llaman palabras escogidas en un estudio, ¿no? Y las palabras escogidas normalmente van con mayúscula. Son como las palabras claves que vas a usar incluso en las palabras claves del resumen antes del abstract, ¿no? Pero en general, satisfacción with self-performance va a venir en letra normal, solo la primera con mayúscula, salvo que fuese un nombre propio o algo así. Bien, entonces en este momento yo me he equivocado porque esto viene del inglés, entonces no tiene acento, ¿ya? Y imagínense, yo tengo que agarrar esto y colocarlo en el título de gráfico, o sea, colocarlo en formato para que me genere un título de gráfico. Yo que he creado un tipo gráfico en el que le voy a dar clic y me está mostrando que esto ya está, ¿no?, dentro de los títulos de gráficos. Pero si lo dejo así, tengo doble título. Tengo el título afuera y el título adentro. Se ve mal, ¿no? Entonces, por esa razón les ruego, por favor, ponerlo afuera. Si ustedes lo dejan adentro, alguien podría decir, pero yo quiero dejarlo adentro. Ok, ¿cómo le doy el formato del título al gráfico?
Ah, pero Inge, póngalo afuera. Ok, lo pongo afuera, pero quedo con un doble título que dice muy mal de nuestro documento. Estoy siendo demasiado redundante. Entonces, lo que yo voy a hacer para corregir este problema es agarrar y cortarlo, que puedo hacer con la opción de cortar, con cualquier opción que me permita cortar, ahora sí, y lo voy a pegar acá. Lógicamente va a estar más grande, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es reducirlo un poco hasta que normalmente esté la fuente, ¿no? Otra cosa que vamos a convenir, por favor todos, es que la fuente vaya así, sin negrita y de esta manera, ¿ya? Necesitamos tener un índice de gráficos, un índice de tablas, un índice general, un índice de anexos, ¿no? Entonces siempre se estila eso, entonces para eso los títulos deben estar afuera, ¿ya? Y, por ejemplo, acá yo voy a venirme acá y le voy a dar el formato de título de tabla, ahí está, me lo ha puesto, ya está como tabla, entonces ya estoy generando mis índices paralelamente, ¿no? Lo mismo con esta tabla. Entonces, algo que quisiera que lo hagamos en línea, ¿por qué? Es bonito hacerlo, alguien va a decir, pero es mejor hacerlo así, es cierto, pero se nos van a hacer un número de hojas increíble. Y segundo, que cuando le dé formato tabla voy a tener que darle a las dos líneas y a veces eso nos origina complicaciones, ¿ya? Acá, por ejemplo, tengo una fuente que muy cariñosamente la han puesto así, entonces yo le voy a sacar. ¿Por qué? Porque todo el documento, como ustedes verán, aquí tengo 108 páginas, las 100 páginas anteriores están con ese formato, ¿no? Aquí he hecho lo mismo, he cortado, ¿no? Esto ya está con gráfico y aquí está el título. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces yo tendría que dar corrección a este documento, me va a pasar bastante ratito llevando. ¿Por qué? Porque justamente no hemos tenido una conversación previa a este nivel de cómo se van a colocar los gráficos. Entonces, en resumen, los gráficos se van a colocar así, por ejemplo, todo en una línea, ¿ya? ¿Por qué? Porque se podría decidir por la otra opción. Normalmente en sus proyectos de grado ustedes van a decidir por esta opción, ya que yo también la he desarrollado, pero se hacen un número de hojas increíble. Y segundo, hay que utilizar el formato título de gráfico para ambas líneas y no olvidarse, porque si no solamente sale gráfico 163 sin ningún título, ¿no? Bien, una vez que hemos quedado en el formato de gráfico, hay que hacer algunas cosas muy importantes, recalcar algunas cosas. Por ejemplo, que dentro de este gráfico ya hay letra. Ya hemos quedado que toda la letra de todo el documento tiene que ser Times Roman. Entonces, insinuarles de la mejor manera que todo sea Times. En cualquier parte del texto esté con Times, ¿ya? No otra. Por favor, antes de exportar un gráfico hay que fijarse. O lo mejor, antes de generar los gráficos, es poner todo en letra Times. Ahora, no les puedo decir exactamente 12. Por ejemplo, en estas yo le pondría un menor tamaño de letra, porque 12 se va a ver demasiado desproporcionado. Acá también, ¿qué es lo importante? Siempre yo recomiendo que cuando tú pongas al 100% se lea, que tú sin ningún esfuerzo visual, en mi caso yo tengo un defecto visual grande por la edad, por muchas cosas, y lo puedo leer así. Entonces quiere decir que este gráfico está bien, porque yo con todos los defectos visuales que tengo lo puedo ver y está en una vista del 100% como se va a ver. Entonces quedamos en eso. Ahora, de que existen otras normas APA, otros estilos, otras formas de hacer, existen, ¿ya? Veamos algunos otros gráficos que seguramente vamos a ir generando. Me voy a ir a un gráfico de este tipo, por ejemplo, ¿ya? Acá, por ejemplo, dice primera experiencia. Es la primera vez que participa de este evento, ya. Esto se ve aceptable, ¿ya? Pero si yo hubiera hecho este gráfico
simplemente le hubiera puesto primera vez que participa del evento. Es interesante que esté como pregunta, es más entendible, pero lastimosamente en algunas ocasiones esto se dispara y se vuelve enorme y se ve muy mal. Hay muchos gráficos que están así aquí porque no todos los he hecho yo. Cuando es así, ¿cuál es la procedencia? Esto se entiende, se ve bien, entonces se puede ver, ¿ya? Ahora, he encontrado acá errores ortográficos, ¿no? Acá vamos a ver si existen errores ortográficos. Turismo, salud, textiles, cueros, alimentos y bebidas, hotelería, ferretería, gimnasios, construcción, joyería, industria química. Este está muy bien porque miren, química está con acento, joyería está con acento, imprenta, importación está con acento, ¿no? Entonces, este gráfico está muy bien hecho en ese aspecto de la ortografía, o sea, ¿cuál es el rubro? ¿No? Entonces, aquí también la pregunta tiene acento. Algo que he visto, un error muy repetitivo, es primero olvidarse de los acentos, no revisan la ortografía, en esta parte de las leyendas no revisan el tipo de letra, y lo mismo acá. Ahora, en este tipo de gráfico, por favor, recomendación, el título está bien, lo mejor es ponerlo esto en negrilla, quedaremos, por favor, negrita, ¿ya? Y esto está bien, bueno, esto está más del 100%, pero al 100%, si lo pongo así, se lee, no se lee, bueno, y seguramente yo por el defecto visual que tengo no lo veo muy bien, pero leo, ¿no? Leo perfectamente. Aquí veo 29%, 7%. Ahora, quedemos por favor en esto. Miren acá, por ejemplo, hay un tremendo problema. Dice gráfico de barras. Y este es un gráfico de torta. Entonces, ¿qué ha sucedido? Lo que yo pienso que ha sucedido es que se ha generado de alguna manera ese patrón de gráfico de barra. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a hacer esto, ¿no? ¿Qué he hecho? Simplemente les he recortado lo de gráfico de barras. Ustedes dirán, sí, así se solucionó Inge sin el mayor problema. Es cierto, ¿ya? Pero hay un gran problema, ¿ya? El tiempo, ¿no? Si ustedes me presentan 100 gráficos y yo de cada 100 tengo que revisar eso, me va a llevar tiempo. No les voy a negar que lo puedo hacer. Lo he hecho con este informe, ¿ya? Pero me ha llevado una semana y media más de la que debería, ¿ya? Entonces, les ruego, por favor, tener mucho cuidado. Tres cosas fundamentales, ¿ya? Ahora, alguien me ha dicho decimales. No es aconsejable. Ya lo mejor es en estos gráficos no poner decimales, que se redondea así. Hemos hecho, ya en las sesiones hemos visto cómo podemos reducir decimales. Y lo mejor es que se vean así los números. Para eso es bueno ponerle negrita a esta etiqueta y ponerle un tamaño por lo menos de 12, si no es de 14 en algunos casos. ¿Cuál es el parámetro? Nuevamente, me vengo al 100%, lo veo el gráfico, lo veo bien, se ve, se distingue todo, entonces me voy. Por favor, antes de exportar, fijarse todos esos detalles, ¿ya? Ahora, hemos quedado que en gráficos de barras, por ejemplo, acá tengo un gráfico de barra, ¿ya? ¿Cómo debería ser? En realidad este no es un gráfico de barra normal, ¿ya? Es un gráfico, es un cruce de variables, ¿ya? Entonces acá en este cruce de variables, ustedes ven, se ven perfectamente las etiquetas. Es una maravilla porque yo puedo ver el 14, el 21, el 36, estoy al 100%. Distingo los colores en gama, ¿ya? Y he puesto la interpretación. Hemos quedado en lo siguiente. Se ha visto que los que participan por primera vez en el conservatorio estuvieron muy satisfechos en un 36% y en un 21% satisfechos. Solamente he hablado del 36 y del 21. No hemos tocado los otros más pequeñitos, salvo que existiera algo que yo quisiera resaltar. En algún caso ha pasado que yo quería resaltar, por ejemplo, que el 1% pertenece a los internacionales. Alguien me dijera, ¿por qué estás hablando del 1% si tú dijiste que no hablemos de los porcentajes menores? Es porque a mí me interesa que el 1% sea de los internacionales, ¿ya? Ahora, recomendaciones. Aquí también dice gráfico de barras. Este pequeño título que está acá, si yo lo hubiera eliminado en el SPSS, mi gráfico estaría más grande, estaría mejor. Entonces, no es bueno traer títulos del SPSS, no les recomiendo, ni abajo ni arriba, excepto estos, ¿no? Sí, no.
El tema del recuento, bueno, puede ser grado de satisfacción con el evento. Esto, por ejemplo, está muy bien. Yo leo una maravilla esto de satisfecho, regularmente satisfecho. Ahora, ¿qué debo hacer acá? Debo poner la interpretación. Esto, por ejemplo, no es mi estilo, no lo hubiera puesto, lo he respetado, el estilo de los autores, ¿ya? Pero yo solamente hubiera puesto esto, a un nivel de confianza del 95% y con un estadístico Tauce de Kendall y gamma igual a 0.01, se puede afirmar que existe una asociación entre la primera experiencia y el grado de satisfacción del evento. ¿Ya? Yo hubiera puesto eso. Bien, no hubiera puesto esto, porque este es un comentario que creo ha sido anterior. He respetado los autores, ¿ya? Su estilo, pero no es recomendable. En nuestro documento solamente vamos a poner esto. Ahora, primero se pone el título del gráfico. No se esmeren por ponerle número, no es necesario. El número lo vamos a poner los que editemos ya todo el documento. Pueden ponerle gráfico, dejar un espacio, punto y el título. Ahora, por favor, el título, recomendación. En este caso es el cruce primera experiencia, rayita, satisfacción con el evento. Nada más. Ya he visto algunos títulos que dicen gráfico cruzado de la primera experiencia en el evento versus la satisfacción con el evento. O sea, el título es terrible, ocupa 2 espacios. Mejor solamente gráfico, un espacito porque ahí tenemos que poner un número, punto, y las variables. Primera experiencia raya, la segunda variable. ¿Qué variable primero? Yo lo pongo como el X y Y, ¿no? Por la correspondencia biunívoca de los ejes, ya yo lo pongo así. Pero algún rato he visto que algunas personas han puesto al revés, yo tampoco me hago problema, ¿no? Yo pienso que la norma es X y Y, entonces este es el eje X y este es el eje Y. Alguien me dirá, pero Inge, aquí digamos lo han puesto al revés. Sí, tampoco hay problema en eso, ¿no? Pero si alguien me pregunta el orden, ese es el orden en el que yo normalmente considero. Ahora aquí en esto tiene que venir su tabla en el que vemos el estadístico. Aquí veo un error ortográfico, por ejemplo, lo voy a corregir, el estadístico de prueba, ¿ya? Entonces el estadístico de prueba en este caso ha sido el Tauce de Kendall y gamma, ¿no? Ambos han dado el 0.01 y se está hablando de eso. Esto es bueno copiarse para todos los cruces. Si son significativos, todo lo demás es obvio. La pregunta del millón es, ¿será necesario poner toda la tabla? Porque el SPSS me lanza una tabla grande, ¿no? Con todo esto, con valor, con todo esto, ¿no? Para nuestro proyecto solamente vamos a poner el indicador e incluso lo podemos eliminar esto con esta versión de eliminar columna y solo es necesario poner el estadístico, Tauce de Kendall, gamma y el valor, nada más. Con eso es suficiente porque estamos llegando a un público que no es estadísticamente profundo, ¿no? Y no va a estar viendo el valor, esto, lo asintótico y un montón de cosas que manejamos un poco los estadísticos y que los que no, lejos de sentirse satisfechos cuando ven un proyecto así, prefieren pasarlo de largo, ¿ya? Bien. Entonces, otra recomendación, la que ya les reiteré, es que eliminen todos los títulos cuando salen. Entonces, este sería el formato. Pongo el gráfico, dejo espacio, pongo las dos variables cruzadas, si gustan X y Y, que es lo más recomendable, su tabla con el estadístico de prueba. No se ponen cruces que no son significativos, no se pueden poner. O sea, un cruce no significativo denota que no existe la relación correcta entre las variables como para interpretarlas, ¿ya? Y acá abajo la interpretación así breve. Quiero recomendar algo. Anótense aparte una casillita de recomendaciones, porque al final de todo análisis pone recomendaciones. No mezclar aquí ni conclusiones ni recomendaciones. Esto es solo la interpretación. Bien, entonces esto sería para nuestro gráfico de barra. Lo último que me agradaría ya quedar, que esta ha sido la parte más polémica de cómo se iba a registrar, es la parte de los tópicos, ¿no? O sea, en la parte del análisis, que siempre se debería hacer, por favor, tiene que estar con tópicos. Caso este, por ejemplo, el 7.6 era el conversatorio sobre la valoración del evento de Argentina.
Y el 7.6.1 es el análisis univariado. O sea, aquí está todo lo univariado de ese punto. Y una vez que terminamos el univariado, vamos a pasar en el 7.62 al análisis bivariado, ¿no? Entonces, poner tópicos. Ya, seguramente la duda va a ser, pero ¿cómo voy a saber si me tocó el 7, si me tocó el 8, si me tocó el 9? Entonces, lo que recomiendo es que cada quien empiece su documento como si fuera el 1, pero le vaya poniendo tópicos, 1.1, así se reconoce la jerarquía. No es necesario que ustedes generen un índice, porque nosotros lo vamos a generar, vamos a hacer un índice total de todo el documento, ¿no? Pero sí, por favor, colóquenle tópicos. Creo que con eso estamos, ¿no?